Centro Especializado de Salud Mental. En 2010, por un problema de salud que no se podía solucionar con la parte de la medicina clásica o medicina alopática, comencé a investigar todo lo que es la medicina alternativa, que de alternativa no tienen nada, son complementarias, ¿no? Complementan o se complementan con la medicina clásica. Incursioné por la parte de medicina ortomolecular, medicina ayurvédica o medicina hindú. Luego hipnosis clínica, hipnosis mesmeriana, hipnosis ericksoniana, programación neurolingüística, medicina naturista, investigando todo lo que se podía investigar para ver qué se podía ayudar. Me encontré con la nueva medicina germánica del Dr. Hammer, ¿sí? Y ahí comenzó a cerrarme todo el resto de lo que había estudiado, junto con la medicina cuántica también. Entonces encontré, primero que me dio resultado a mí, de lo cual produjo una sanación total, y luego comencé a usarlo con pacientes que venían, que no me animaba a utilizarlo. Hasta que comencé a utilizarlo y gracias a Dios y a todos los conocimientos, fui viendo que hay muchos casos que se resolvían totalmente. Con esto no se habla de recuperación. De acuerdo a la capacidad que nosotros tenemos, podemos llegar a una recuperación, a una sanación total. Total, sin recidivas, sin nada. ¿Y en qué se basa todo esto? Primero quiero decirles que nosotros, ya está demostrado tanto por la física, por la química, por las ciencias duras, actuales, legales si queremos llamarle, que todos los elementos que existen en la naturaleza también existen en nuestro cuerpo. Por lo tanto, nosotros somos naturaleza. Y como tal, podemos autoequilibrarnos. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Podemos autoequilibrarnos. Tenemos todas las capacidades necesarias para poder autosanarnos. Comenzando a tener certeza en nosotros mismos. Si tenemos certeza y tomamos decisión, nos autosanamos. Y hoy la charla se trata de biodescodificación. Para hablar de biodescodificación, primero tenemos que hablar de nueva medicina germánica, del Dr. Hammer. El Dr. Hammer era un médico internista, médico oncólogo, ¿sí? Y radiólogo. Y tenía un hijo que estaba de vacaciones en las islas de Córcega, Italia, en un barquito, en una lancha, y mientras vacacionaba recibió un tiro de gracia o no sé de qué, de alguien que estaba jugando a los tiros. Le cayó un tiro en el cuello, de los cuales lo hirió gravemente. El Dr. Hammer, que estaba en Alemania, recibe esa noticia que fue para él inesperada, dramáticamente, vivido en soledad y sin solución satisfactoria, porque él fue inmediatamente, lo trajeron a Alemania, donde están los mejores adelantos científicos de la época, y después de 3 meses el hijo muere. Así que imagínense el shock que él recibió. Un shock, digamos, traumático, inesperado, vivido en soledad, porque ¿qué le puede decir a los demás? En forma dramática y sin solución satisfactoria a pesar de todos los adelantos médicos científicos de la época. El chico muere, el chico se llamaba Dirk Hammer, el hijo de Hammer, y el Dr. Hammer, la madre del chico también era médica internista, puedes poner. Este es el Dr. Hammer, alemán, Sí.
Él es Gil, que estaba vacacionando en una isla de Italia, Córcega, y esta es la mamá, que también era médica internista y oncóloga. ¿Sí? Bueno, el chico fue más o menos en 1978, fue herido de bala y a los 3-4 meses muere. Y el doctor Hammer, que era médico, hasta ese momento estaba perfecto y bien, la madre también, comienza a sufrir de un cáncer en testículo. ¿Sí? Y la madre, que también era médica, hace un cáncer de mama. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Entonces Hammer dice, ¿cómo es esto? Estábamos todos bien, pasa esto, y ahora se agarra un cáncer él y un cáncer la mamá. Entonces, como él era médico y oncólogo, comienza a preguntar a todos los que venían con el mismo problema, con cáncer de testículo. Le dice, ¿usted se les ha muerto un hijo? Sí. ¿Ustedes han perdido un hijo? Sí. Y todos le decían sí. Y decía, bueno, entonces desencadenó esta muerte, este cáncer. De repente se encuentra con alguien que le dice, ¿usted se le ha muerto un hijo? Y dice, no, no tengo hijos. Se le terminó la teoría, dijo. Pero resulta que tenía un sobrino que era considerado como un hijo. Y para usted, sí, pero se murió mi sobrino que es considerado como un hijo. Perfecto. Sigue. Viene otro. ¿Usted ha tenido una pérdida de algún hijo? No, yo no tengo hijos. Sobrinos tampoco. Pero se le había muerto una mascota. Que era considerado como un hijo. Sí, un miembro más de la familia. Un miembro más de la familia. O sea, para el inconsciente es lo mismo un hijo biológico de adentro de nosotros, un sobrino o cualquier persona que lo consideremos un hijo. A nuestros padres cuando se vuelven viejitos y actúan como si fuera un nene o como hijo, o a una mascota a quien queríamos como un hijo. ¿Se entiende? Sí. O sea, el hijo puede ser real o simbólico. Incluso puede ser un emprendimiento, una planta, cualquier cosa que nosotros consideremos algún fruto nuestro, ¿no? Como un hijo, algo que nació de nosotros. Bien. Todo. Perfecto. Una pymes, ¿sí? Algo que usted comenzó a hacer y que se cayó. Sí. O sea, puede ser real o simbólico. ¿Está claro hasta acá? Sí. Bien. El doctor Hammer se queda pensando y dice entonces, ante la muerte de un ser querido, hijo, real o simbólico, se produce un cáncer de testículo y en la madre un cáncer de mama. ¿Sí? Entonces comienza a sacar su teoría y en 1978 ya, cuando acá se realizaba, me parece, el mundial, Sí. saca su teoría a partir de 1980, donde él dice la primera ley o ley férrea del cáncer, que quiere decir que ante la pérdida de un ser querido, especialmente llamado hijo, real o simbólico, se produce un cáncer. ¿Por qué? Porque la naturaleza reemplaza vida por vida. O sea, se le murió un hijo y la naturaleza le dice al doctor Hammer, vamos a potenciar, porque el cáncer no es nada más y nada menos un productor de testosterona, que es la hormona que produce la parte masculina del ser hombre, ¿sí? Para poder engendrar otro hijo. ¿Se va entendiendo hasta acá? No, O sea, la naturaleza yo no entiendo. reemplaza. Yo no entiendo. ¿Me O sea, no entiendes? entiendo. Me pongo a pensar y digo, entonces quiere decir que a cualquier persona que se le muere un hijo o algo simbólico, todo, cualquiera. No. Tiene No. que haber cuatro factores, que fue lo que dijo al principio. No sé si estabas en ese momento. No estaba. Tiene que vivirse como un shock emocional. Si se vive como un shock emocional, Ah, está ahí bien. sí se genera el cáncer. Si no, no. O sea, si no se cumplen los 4 factores, no se genera el cáncer. ¿Sí? Perfecto. El show emocional tiene que ser vivido en forma inesperada, ¿sí? Solo, dramáticamente y sin solución satisfactoria. Si a vos se te muere un hijo que no te importa, ponele, o la persona,
no pasa nada. O si se soluciona. O haces O el se proceso de soluciona. luto. Una terapia o algo como para Perfecto. Exactamente. ¿Sí? solucionar. Ejemplo, vamos a hacer un caso. Una persona un día se levanta y le dicen que la mamá se tiene que operar de algo muy grave. Luego recibe otro llamado y le dicen que el hijo desaprobó del colegio y tiene que repetir el año. 2 shocks. Llama a otro y dice que el amigo fue operado de algo muy grave y está en terapia intensiva y es posible que se muera. 3 shocks. Gravísimos. Pero no son cosas recuperables esas. Sí, pero hasta ahí vas recibiendo 3 shocks graves. ¿Está bien? Eso es muy importante a que tomen en cuenta que cada persona interpreta lo que le pasa como de una manera diferente. Entonces, Claro. para una persona, ¿sí?, que tenga que operar a un familiar, puede ser súper dramático y la peor noticia del mundo. Y para otra persona puede ser, bueno, es una operación nomás, no me genera nada interno. ¿Sí? Esa es la cuestión. Cuando uno recibe un shock emocional o traumático, como queramos decirle, de forma inesperada, o sea, que nadie lo esperábamos esto, que lo vivimos en forma, diríamos, dramática, en soledad y sin solución satisfactoria, podés hacer un cáncer de testículo, porque la naturaleza cambia vida por vida. ¿Sí? Lo que hace el cáncer de testículo es producir mayor testosterona para que vuelva a hacer otro hijo. Yo le decía que la naturaleza siempre cambia vida por vida. Ahora, el shock tiene que ser vivido realmente, emocionalmente. Si, ejemplo, había dado otro ejemplo donde alguien que recibe una noticia que el hijo iba a desaprobar, la madre la habían operado gravemente, a otro amigo también lo habían operado gravemente, ya tenía 3 noticias graves. Pero resulta que después recibe, ¿qué hace? Uno se pone mal emocionalmente, pero resulta que después lo llaman al colegio y le dicen que había una equivocación, que su hijo no desaprobaba, que había sido una equivocación de la parte administrativa. Hasta ahí, ya está, solucionado, se terminó el problema. Recibe otra noticia que su amigo realmente la operación fue buena y que no hay lo que se pensaba que se iba a morir, que estaba en terapia intensiva. Mejora, y la mamá, que también estaba operada gravemente, inesperadamente se sanó, o sea, salía bien. El shock se termina, no hay más shock. ¿Se entiende eso? O sea, para que se produzca una enfermedad, tiene que haber un shock emocional vivido dramáticamente, en forma inesperada, sin solución satisfactoria Con un final y trágico. dramático, con un final trágico. Entonces ahí recién se produce el shock traumático que te enferma, que en realidad no es una enfermedad, te informa. Por eso acá no hablamos de enfermedades, sino de informedades. El síntoma viene a informarnos algo, no viene a destruirnos y a molestarnos, viene a informarnos y nosotros no le damos bolilla. ¿Se entiende eso? Sí. Acá ya no hablamos de enfermedad, sino de informedad. Informe, de informedad. Nos está informando la naturaleza que tenemos que hacer algo. ¿Hasta acá claro? Yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, cuando uno dice que va a solucionar ese shock, lo termina solucionando, ¿hay un tiempo para eso? ¿O sea, tiene que ser una solución medianamente inmediata? ¿O El tiempo no es igual para todos, aunque creamos que es igual para todos. Todos, cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos un tiempo diferente. ¿Sí? Para mí quizás es ya, o alguien quiere ya una solución. Y yo decía, no, lo hago mañana, pasado. ¿Sí? Aparte, mi mamá ya me molestaba. Por decir. ¿Sí? Mi señora mejor me buscó otra. ¿Sí? Y otros se quiere ahorcar y matar. ¿Sí? Hay gente que se quiere matar cuando se separa y otros hacen fiestas.
O sea, tiene que ser vivido emocionalmente como forma dramática. Si no, no se enferma. ¿Se entiende eso? Estela Raval, la cantante, Sí, yo porque hablé un día sin querer con su hermana, que tenía una melliza, una hermana. sí. Ella le agarró su cáncer de mama cuando se enteró que su marido, de toda la vida, que tenían una familia, que tenían hijos, tenía una familia paralela con Sí. hijos y demás, y ella se derrumbó. Bueno, entonces fíjense, unos se quieren matar y otros hacen fiesta. Pero hacen fiesta real, ¿eh? Sí. No metafóricamente, fiestas reales. ¿Sí? Y es real. Entonces, es clásico, la persona que viene encuentra a la pareja con otra y se quiere matar. ¿Y qué hace? Un cáncer de ovario, o de mama, o de útero. Y hay otros que dicen, qué bárbaro, por suerte me lo pude sacar encima. Me busco otro y listo. ¿Se entiende esa parte? Sí. Bien. ¿Quedó claro lo del shock? Otra consulta. Sí. ¿Qué pasa si después de tener el shock, la solución vuelve? A no ser que sea la muerte, me digo yo. Si se vuelve la solución, ya está. Pero ya tengo el cáncer. No. No. Porque tiene sus etapas, ahora lo voy a ir explicando. ¿Sí? Lo que hace el shock es primero impregnarte en el cerebro. Puedes hacer la foto de ese cerebro. Cuando uno tiene un shock emocional, ¿sí? Inmediatamente hace un foco de Hammer en el cerebro. Que se ve acá, no sé si lo pueden ver, ¿ves? Inmediatamente. Ahora, si ese shock se soluciona, esto vuelve a su normalidad y listo. No pasa nada con todo ese estrés que te Sí, provocó, te molestó, te jodió, como se puede decir, ¿sí? Pero lo superaste. Pero lo superaste. Y si lo superaste, se terminó el problema. Si no lo ¿Se superaste, pasa a los El mal no síntomas, te y ahí agarra en pasa el la momento que enfermedad. a los 5 minutos que tuviste el shock. Tiene No. que pasar un Tiene tiempo. que, o sea, Claro. desde esta parte tenemos un cuerpo biológico que lo podemos tocar, palpar. Tenemos un cuerpo emocional, están las emociones. Un cuerpo psicológico de la psiquis. Y un cuerpo espiritual que nos conecta con una energía más superior que nosotros. O universo, como queramos decir. ¿Se entiende ahora? Sí. Bien. Entonces, para que se produzca realmente la enfermedad o mal llamada enfermedad, o la persona lo tiene que vivir en forma dramática, inesperada, vivir en soledad y sin solución satisfactoria, que ese es fundamental para que se produzca el acto de enfermedad, si queremos llamarlo. Porque si se soluciona, se termina el problema. ¿Se entiende? ¿O no? Sí. Bueno, entonces el doctor Hammer hizo el cáncer de testículo y la mamá hizo el cáncer de mama. ¿Por qué? De mama izquierda. ¿Por qué hizo un cáncer de mama izquierda? Porque ella se sintió que no había podido proteger bien a su hijo y a su vez hizo un cáncer de ovario. ¿Para qué? Para producir más hormonas y hacer otro DIR y reemplazar a DIR. ¿Se entiende? Sí. Bien. La mamá hizo 5 cánceres, el papá hizo uno solo. Y terminó muriendo la mamá. Bueno, el Hammer murió recién en el 2017, el 2 de julio. A Hammer, cuando sacó su teoría, lo pusieron preso, por supuesto, dijo que estaba loco. Porque hay muchos intereses creados que no le conviene a los grandes laboratorios. ¿Sí? Entonces, después cuando se demuestran más de 300.000 casos sanados, lo sacan, le devuelven el título, pero bueno, ya está, ¿sí? Y a muchos seguidores de él lo mismo. Pero bueno, ¿quedó claro esto de lo del... O sea, incluso si empiezan a buscar un poco de información sobre biodescodificación en internet, van a encontrar un montón de detractores, digamos, de gente que como que quiere tirar abajo la teoría, pero lo curioso es que la mayoría no pone fundamentaciones, simplemente pone opiniones, ¿sí? O casos, pero van a encontrar las dos cosas. Van a encontrar gente que habla maravillas y gente que habla pestes, ¿sí? Porque suele pasar algo que es la fanatización.
Entonces, cuando una persona se fanatiza con una teoría y descarta el resto de cosas, empieza a decirle a los pacientes, por ejemplo, que deje la medicación, que deje el otro tratamiento, que deje lo otro, y ahí es cuando se produce un desequilibrio en la persona, porque está entre dos bandos, y se produce una enfermedad incluso a veces mucho peor, ¿sí? Por eso cada caso es particular, cada caso es único, y esto puede ser complementario a la medicina actual, ¿sí? O sea, si van a buscar en internet, prepárense para encontrar información diciendo que es una mentira, que no existe, que no puede ser, que bla, 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 pero si lo leen con precaución, no van a encontrar ningún tipo de justificaciones. Y la mayoría de las personas que escriben esas cosas no saben nada de medicina. O sea, ni siquiera saben cómo justificar sus propias opiniones. Y todo esto está justificado científicamente. Bien, esto es ciencia, o sea, no es alternativo. Esto es ciencia complementaria, si queremos llamarle, o la humanización de la medicina, ¿sí? Por eso en algunos países árabes ya está legalizado. En España, si bien es cierto, no está legalizado, ya hay hospitales de nueva medicina germánica. En Cuba está legalizado. Y en muchos otros países ya se está legalizando, porque esto es ciencia. Es una ciencia pragmática. ¿Por qué es pragmática? Porque salió de la práctica. Alguien le pasó algo y comenzó a dar su teoría. Es fácil de aprenderla, ¿sí? Es demostrable científicamente, totalmente demostrable. O sea, se ve el foco de Hammer, se ve también la desorganización del foco de Hammer y volver a su normalidad. Y este famoso foco de Hammer es lo que produce cefaleas, dolores de cabeza, y muchas veces los neurocirujanos terminan operando esto creyendo que es un tumor cerebral. Y esto no es un tumor cerebral, es la famosa diana de Hammer que se inflama y produce dolor de cabeza, cefalea, fotofobia, no puedes ver luz, entonces terminas internado y terminas operado del bocho creyendo que es un tumor, y eso no es un tumor. Si se soluciona el conflicto, esto desaparece. O sea, y esto es demostrable con tomografías computadas, con resonancia magnética nuclear, con tomografía computada con emisión de positrones, el famoso PET. ¿Sí? O sea, que está demostrado científicamente, o sea, que no es algo agarrado los pelos por ahí. Ahora, cuando alguien dijo que la Tierra era redonda, ¿qué pasó? Le prendieron fuego. ¿Sí? ¿Y cuántos años pasó para que sea legalizada? 500 años más o menos. ¿Sí? Esto quizás nosotros no lo veamos, pero dentro de muchos años se va a legalizar seguro. Ya está legalizándose en muchos países. Porque esto no es alternativo, esto es ciencia complementaria. ¿Queda claro hasta ahí? Si hay algo que no entendieron, los que llegaron últimos, no sé, por ahí. ¿Sí? Bien. Doctor, yo tengo un día con unos nervios impresionantes y el otro día exploto de dolor. Bien. Puede ser el conflicto no llega a ser un foco, llega a ser un foquito, si queremos llamarle como algo así, ¿sí? Y que le duele la cabeza, usted se soluciona el conflicto y termina. ¿Se entiende? A ver, la naturaleza para armar una mal llamada enfermedad o informedad, como le decimos nosotros, tiene que ser algo grave, que nosotros vivamos como grave. ¿Sí? Porque, vuelvo a decir, lo que es grave para uno no es nada para otro o para otra persona. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque, por ejemplo, yo desde chica sufro fuertes dolores de cabeza y me hicieron de todo y no me encontraron nada. Y es hasta el día de hoy que hay días que me levanto con dolor de cabeza y parece que me... Bien, entonces por ahí hay que ver que su cefalea puede ser, o migraña, como queramos decirle, puede ser emocional, puede ser inclusive no de usted, sino traída ya desde sus ancestros por memoria celular. Nosotros, ustedes habrán escuchado hablar de los genes. Sí. Los genes no son más nada menos que la memoria celular, que ahora está demostrado científicamente también. Cuando alguien habló de memoria celular está loco. ¿Cómo una célula tiene memoria? Una célula tiene memoria igual que nosotros. Sí. Piensa, siente, come, hace pichillas, hace caca también como nosotros. Cada celulita de nosotros es un ser vivo, total, ¿sí? Y nosotros tenemos más o menos en nuestro cuerpo 50 trillones de células.
Y cada celulita de esa es un... ¿Tu nombre es? Valeria. Cada celulita chiquita tuya es una Valeria chiquita. Y puede ser que sea tuyo o sea de tus ancestros. Sí, sí, puede ser, porque ahora tengo una sobrina que, o sea, tiene mi mismo apellido, que le está pasando lo mismo. Bien. Y la Entonces puede ser cefalea que viene. tiene que ver mucho cuando uno se siente desvalorizado, ¿sí? En su capacidad intelectual. Cuando no te sentís con la capacidad, ejemplo, tu palabra no sirve, no te dan bolilla, no tiene peso, como se dice, ¿sí? Te sentís bajoneada, entonces viene el dolor de cabeza porque para anchar tu cabeza, hacerte más grande y que puedas pensar mejor. Sí. Pero como el otro dice, no, eso no sirve, cállate, vos no pensés. Y vos de repente haces esto. Encima te sumisas y te duele el cuello. Sí, tienes razón. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y es un conflicto muchas veces no resuelto con papá. Pero cuando hablamos de papá, puede ser papá biológico o papá autoridad. A quien yo le doy autoridad para que funcione conmigo como papá. Puede ser papá, puede ser tu jefe en el trabajo. No, ¿Sí? puede ser mi papá, porque cuando mi papá falleció yo tenía 12 años. Pero eso me venía ya de antes a mí. Puede ser un conflicto no resuelto con tu papá. Que eso se hace un estudio y se puede resolver. ¿Se entiende? La mancha Sí, sí. esa, ¿qué tamaño es? O sea, el máximo tamaño. De acuerdo, ¿Puede ser de acuerdo al conflicto. Puede ser chiquitito o puede ser más grande. ¿Sí? De acuerdo al conflicto. Todo es paralelamente, porque acá trabaja psiquis, cerebro y órgano. O sea, grande? ¿Y una placa radiográfica detecta eso? ¿O cómo se no, radiográfica No, no. Tomografía computada Tomografía. sin contraste. Sí. Una tomografía computada común sin contraste. Se detecta esto. ¿Sí? Yo tengo placas de pacientes míos con estos signos y resueltos. ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Entendiste lo de tu dolor de cabeza? Sí, entendí. Bien. Cuando uno habla conflicto con el padre, puede ser el padre biológico o el padre autoridad, a quien yo doy autoridad. Tu mamá puede representar a tu papá, ¿sí? Sí. O tu pareja, o tu jefe, o papá estado, ¿sí? Sí, sí. Sí, con lo más. ¿A quién o sea, yo con le- sí. Le doy el poder, Sí. ¿se entiende? Si te pones a pensar eso, imaginar, si te das cuenta y resolvés el conflicto, el dolor de cabeza desaparece por obra y magia, no sé de qué, pero desaparece. Sí. Totalmente. ¿Sí? Hasta acá se aclaró, ¿hay dudas, no hay dudas? ¿Vos? ¿A qué te dedicas vos? ¿Qué haces? Técnico de impresoras y computadoras. Impresora láser y computadoras. Ah, perfecto. Bien, bien. ¿Quedó claro esto? Sí. Bien. Entonces, después viene Christian Flechet. Christian Flechet, que es un francés, era enfermero, hacía programación neurolingüística y junta a la medicina germánica, la programación neurolingüística y parte de hipnosis y forma lo que se llama biodescodificación. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, ustedes van a encontrar como biodescodificación biológica, como biodescodificación emocional, como decodificación original y con un montón de nombres, como bioneuroemoción. Lo van a encontrar con un montón de nombres, pero todo es lo mismo. Todo se basa en la nueva medicina germánica, en la programación neurolingüística y en la hipnosis. O sea, la biodescodificación tiene tres pilares. Por un lado, la programación neurolingüística. Por otro, la nueva medicina germánica. Y por otro, la hipnosis. La hipnosis clínica. ¿Queda claro hasta acá? Sí. ¿Sí o no? Sí. Si hay alguna pregunta, por favor. ¿Cuál sería la hipnosis clínica? La hipnosis clínica es la que practicamos por medio de una relajación. Llegamos al síntoma, entramos a tu inconsciente y hablamos con tu inconsciente y el síntoma también desaparece. O sea, no la hipnosis de teatro, esa que se conoce, que no sé, te hacen hablar como gallina, a ver cosas que no hay. No, es una herramienta terapéutica.
Se utiliza, sí, yo me imagino que es científico, pero yo no, como la había escuchado, pero por arriba no sabía. pero por eso digo, la hipnosis clínica es basado en la sanación. Lo hago algo para que sane, no para aprovecharme o sacarme el número de la tarjeta y hacer otras cosas, no. O sea, nadie puede hipnotizarte si vos no querés ser hipnotizado. Pero yo lo que quiero que, si quedó claro esto. Sí. Bueno, Hammer después de años se dio cuenta que lo que él llamó primera ley férrea del cáncer era solamente para el cáncer, pero después se dio cuenta que no era solamente para el cáncer, sino para todos los síntomas o mal llamadas enfermedades, para todas, incluidos artrosis, artritis, hipertensión arterial y todo lo que se puedan imaginar que da síntomas, lo que molesta, lo que perturba o lo que es displacentero para uno. ¿Se entiende esto? O sea, en el caso de la cefalea, en el caso de la artritis o en el caso de todo. Y sacó las 5 leyes de la nueva medicina germánica. Una es la primera ley de Hammer o la ley férrea del cáncer. Después sacó 5 leyes más que no quiero abrumarlos, lo podemos ir despacio, pero yo quiero saber si quedó claro bien esta ley. Lo del shock. Sí. A ver, cuando hay un shock, inmediatamente es psiquis, cerebro y órgano. En el cerebro se produce el Hammer y en el órgano se puede producir, ejemplo, una piedra en la vesícula. De cualquier manera nos afecta. De cualquier manera el shock nos afecta en algo. Así es. En la salud. Claro, psiquis, cerebro y órgano. ¿Qué significa eso? Yo sufro un shock, mi cerebro inmediatamente hace un poco, ¿sí? Mi psiquis se pone mal, triste, alegre o no sé. Y, ejemplo, si hay un rencor, puede producir un problema vesicular y terminar con un cálculo en la vesícula y operar de vesícula. La vesícula es un rencor no elaborado. O sea que los órganos están relacionados, el órgano que ataca está relacionado con la emoción que te digo. Así es. Sí. De acuerdo a la emoción, al shock emocional, atacás a tu cerebro y a determinado órgano. Unos atacan pueden atacar la vesícula, otros pueden atacar el corazón, de acuerdo conforme lo vivas. Y, perdón, una consulta. En las otras patologías, digamos, que no sean un cáncer, ¿tienen que también cumplir todos los requisitos anteriores? Así es. Eso. Si no cumple, con que se cumpla 3, listo. ¿Sí? 3 requisitos y puede afectar cualquier órgano y no solo puede ser un cáncer, puede ser cualquier otra enfermedad. Cualquier otra. Por eso, desde esta teoría, y esto es durísimo, y por lo cual hay muchos médicos han sido juzgados y hasta sacado la matrícula, porque no le interesa al capitalismo estas cosas, ¿sí? Muchos, o sea, hay que entenderlo. Todo esto es, digamos, un golpe para los laboratorios que gobiernan el mundo. Sí. ¿Sí? Sí. No les entra la misma cantidad de plata si no venden el remedio para Los eso. señores Raffo, Roche y el problema con otra cosa. ¿Sí? Claro. Entonces, desde esta teoría, el cáncer es un resfrío más. Un resfrío más. Es lo mismo tener un cáncer o tener una bronquitis. ¿Sí? O tener una cefalea, o tener, no sé, un espolón, o una fibromialgia, o algo por el estilo. Me pasó, yo parece que estoy con la televisión, a Beatriz Salomón. Bueno, el shock que ella recibió, porque ella no sabía a qué le iban a mostrar en el programa, que ella fue con sus hijitas y todo. Bueno, recibió el shock ese de saber tan fuerte de que su marido hacía lo que hacía, nunca se lo imaginó, estuvo re mal y además la alejaron, la aislaron, el medio, la alejó y quedó sin trabajo
como encima de cornuda y apaleada, parecía la cuestión. Sí. Y bueno, ¿qué hizo ella? Hizo un cáncer que le llevó unos años hasta que murió. ¿De qué? ¿No sabe de qué? Sí, cáncer de mama, ¿no era? No, de esófago. Ah, pero algo Cáncer así. de colon. Bueno, yo estoy muy A ver, el cáncer de colon tiene que ver mucho con... Bueno, yo lo escuché. El cáncer de colon tiene que ver mucho con las guarradas que nosotros creemos que nos hicieron. ¿Sí? Cosas que no perdonamos. Cosas que no perdonamos. La Ejemplo. víctima, digamos. Ejemplo. El colon tiene una parte, diríamos, ascendente, una parte transversa y una parte descendente. A ver, si te ataca la parte derecha, que es ascendiente, vos o el que se enferma cree que las macanas o las guarradas, como dicen los españoles, ¿sí? Te lo hicieron tus ascendientes. ¿Qué hicieron los ascendientes? Mamá, papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelos, todo lo que es ascendiente. Jefes, cualquier persona ¿Sí? que yo considere que está arriba mío, ¿no? En algún grado de autoridad. ¿Hicieron qué, perdón? ¿Se entiende? ¿Hicieron qué? Una cagada. Algo que no me gustó. Algo que no te no me gustó, pero que tomaste un papel de víctima. Ejemplo. Sí, sí. Ejemplo, tu mamá le dio por decir, la herencia a tu hermano y a vos te dejó en nada. Hizo una cagada. ¿Sí? Y vos te agarraste un cáncer de colon ascendente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Ahora, si está en el colon transverso, tiene que ver la misma porquería que queremos decirle, o macana, o guarrada, o lo que quiera, nos hizo alguien colateral a nosotros. Ejemplo, tu pareja, tu amigo, tu amiga, tu hermano, tu hermana, tu vecino, todo lo que lo consideras vos a tu nivel. Claro. Horizontal. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Y si está en el colon descendente, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, empleados, todo lo que está por debajo de vos. Una preguntita. Sí. ¿Y qué estudios se realizaron para saber que, por ejemplo, como estaba explicando usted, el colon ascendente viene de alguien que le hizo, no sé, como decía usted recién? Sí. El doctor Hammer tuvo más de 300.000 casos curados, sanados con estudios totales. Yo tengo algunos cuantos, ¿sí? Pocos, pero tengo, ¿sí? Con cáncer de colon descendente, ejemplo, y sufrieron un shock emocional por descendientes. Con estudios, con biopsia por medicina clásica, ¿sí? Legal. No, hay como- estudios, lo que yo quiero preguntar es si hay estudios que determinen que hay miles de estudios. Ya te digo, el doctor Hammer tiene 300.000 casos sanados y con todos los estudios sabidos y por haber. Cuando lees toda la teoría, Sí. lees toda la teoría de la parte de biodescodificación y nueva medicina germánica, entendés cómo está constituido el cuerpo humano. Por ejemplo, 3 capas embrionarias con las cuales, no sé si más o menos conoces un poquito, que cuando se forma un ser humano, se forman capas embrionarias diferentes y cada una tiene funciones diferentes en el cuerpo, que están controladas por diferentes partes del cerebro. Y esa parte del cerebro procesan diferentes tipos de pensamientos. Y esos pensamientos son los que, cuando yo siento un shock emocional, se alteran y automáticamente al estar conectados a ese tipo de tejido y a esos órganos, es donde se va y se ancla el shock emocional. ¿Sí? O sea, está todo desde la concepción misma de un ser humano, en su formación biológica, está la explicación científica de cómo está conectado cierta parte del cerebro que piensa cierto tipo de cosas con ciertos órganos. ¿Entiendes? Ahí está donde hay que leerle en profundidad toda la teoría, ¿no? Sí. ¿A qué te dedicas vos? ¿Qué haces? Soy metalúrgico. Perfecto. Bien, pero todo esto está demostrado científicamente y clínicamente. Clínicamente. Yo tengo el caso, ponemos, de un paciente que me llegó con cáncer de sigma. Sigma es una parte del colon, ¿sí? Que después se termina con el recto y el ano, ¿sí? Ahí en esa parte del colon es donde se produce la mayor extracción, lo último que queda de agua, ¿sí? Y agua tiene que ver mucho con mamá, ¿sí? El sinónimo, o sea, emocionalmente significa mamá.
Y él llega acá al consultorio con un cáncer de sigma. Comenzó con un simple estreñimiento. Va a hacerse los estudios, le dicen cáncer de sigma. Tiene que ser operado inmediatamente. ¿Sí? Él era el mayor de 3 hermanos y él era contador, y entonces él hacía todo lo que debía hacer. A él le daban toda la responsabilidad de... Entonces, ¿qué pasó? Tocaba vender una propiedad de la madre. Los hermanos le dicen que venda, porque él era el único que podía vender, el más capacitado. Y después los hermanos lo acusan que lo vendió mal, porque el que lo compró le dijo que le había cobrado más, y en los papeles figuraba algo diferente, Claro. según él. Entonces que el hermano tenía un hijo que venía a ser sobrino de él, y que él estudiaba abogacía, y es el que más hacía el problema para acusarlo que era un chorro, por decirlo. Claro, se quedó con gran... Entonces él se quedó con esa bronca, esa cagada que le hicieron los hermanos y su descendiente. ¿Se entiende? Cuando se da cuenta de eso, él tenía turno para hacerlo, se estaba haciendo todos los estudios, pero por la obra social te demoran los estudios. Era metalurgia justamente, ¿sí? Creo que se hacía por acá, por una clínica que queda por acá, por Avenida de Mayo o algo por el estilo. Bueno, cuando le van a hacer los estudios, ya le habían hecho la colonoscopía y la extracción para la biopsia. Y hablaba de un adenocarcinoma de sigma. Bueno, 3 meses después, cuando le toca el turno para hacerse el prequirúrgico, se va a hacer el prequirúrgico y lo van a operar. El sigma, el tumor de sigma no estaba, cosa de mandinga. Él había venido mientras a hablar con usted. Así es, por eso. ¿Qué es? ¿Es magia? No, lo hizo él. Cambio de pensamiento. Simplemente, si entiende, comprende de dónde viene el conflicto, se sana totalmente. Puede ser que a veces no lo comprende y lo resuelve igual, digo, porque en el caso de mi compañera, ¿no? Ella tomaba medicación, tomaba 5 miligramos de clonazepam, 3 miligramos, o sea, una barbaridad. Dormía un caballo lo que tomaba. Sí. Y los psiquiatras, usted sabrá todo lo que es esa Sí. A mí me decían, porque trataban principalmente conmigo, que no le daba mucha expectativa que se mejore rápido, que el tratamiento iba a ser muy largo. Y bueno, y ella de un momento para otro, de un día para otro dejó de tomar la medicación y se mejoró. Ella le agarraron ataque de pánico, le agarraron ataque ya, un montón de cosas, y de un momento para otro, increíble, dejó de tomar. No, es creíble. Pero digo, ella hasta ahora no sabe. Casi 15 pastillas por día. Bien. Yo Simplemente. Una mañana que no quería tomar más, no quería tomar ocupada y así. Perfecto. Ahí está, cuando se resolvió internamente el Por eso, conflicto. tal vez ella, porque yo muchas veces hablando traté de indagar qué fue lo que le produjo el cambio y por qué esa curación, ¿no? Y ella no sabe, por lo menos a nivel consciente, ¿no? La decisión puede ser a veces, porque tenemos una mente consciente y una mente inconsciente. ¿Sí? A veces está guardado en el inconsciente, a veces no, siempre está guardado en el inconsciente. Y uno por X motivo decide y elige sanarse y se sana. Porque ¿qué es el pánico? No es nada más y nada menos un aviso de la naturaleza que te está diciendo: cambia esa actitud, esa falsa personalidad que dice que sos incapaz, que te vas a morir, que crees que te pasa algo. En realidad no pasa nada. No hay falta de aire. Tienes sensación de falta de aire, pero no hay falta de aire. Tiene sensación. ¿Y para qué le palpita el corazón? Tucu, tucu, tucu. Para decirte estás vivo, estás viva, ¿sí? Cambia esa falsa personalidad. El muerto no le palpita el corazón, ni le transpira las manos, ni se le pone frío, ¿sí? Ni siente que le falta el aire. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la naturaleza te está diciendo: cambia esa falsa personalidad que tenés, que crees que sos inútil. Vos podés, sos capaz,
tenés capacidad y podés sanarte si querés. Y si ella tomó la decisión de sanarse, se sana. Así, plum. Porque la biodescodificación se hace a nivel interno muchas veces. Lo bueno de esto es que no necesitas estar yendo al médico siempre, sino que se aprende uno a biodescodificarse y a sanarse. ¿Se entiende esto? Sí. ¿O no? A mí me pasó. ¿Sí? Perfecto. Bien. O sea, uno toma la decisión. Si yo decido y elijo sanarme, me sano. Así te corta. ¿Por qué? Y entonces vamos al concepto, o sea, decidimos que la mente tiene una parte no consciente, que es llamado por los psicólogos inconsciente. Yo hablo de no consciente y de consciente, ¿por qué? Porque los neurólogos al inconsciente dicen que está en coma, entonces no sirve. Por eso hablo de parte consciente y no consciente. La parte no consciente es el 95%, es el lugar donde se almacena todo, nuestras vivencias desde cuando estuvimos en la panza de mamá y de nuestros ancestros inclusive. Porque nosotros heredamos de nuestros ancestros los ojos lindos, negros, o lo que queramos decir, la nariz respingada o chiquita, las orejas grandotas o chiquitas, pero también heredamos la parte energética, la parte emocional, las macanas que se mandaron nuestros ancestros y las cosas buenas también. Todo está codificado y regulado en las células de nuestro cuerpo. Por eso cuando no encontramos el conflicto, en nuestra vida actual vamos a buscar a los ancestros, de quienes somos dobles, ¿sí? A veces somos dobles por el nombre, por la fecha de nacimiento, por la fecha de cuando nos hacen, ¿sí? Coincidimos y representamos a veces a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro abuelito, a nuestra abuelita o a nuestro tío que padecía de X cosas, ya sea buenas o malas. ¿Se entendió lo que es entonces? Para definir la biodescodificación, ¿qué diríamos? Que es un arte, porque la biodescodificación por ahora no es ciencia, es un arte que consiste en ir a buscar el conflicto emocional que está anclado en el inconsciente y vinculado con el síntoma que tenés en estos momentos para, por medio de un proceso llamado resentir, producir la autosanación. Si yo encuentro qué conflicto me llevó a eso, si yo tengo una bronca con X persona y no lo soluciono y me quedo con esa bronca, gasto energía, ¿qué órgano se me va a echar a perder? Vesícula. Vesícula. ¿Sí? ¿Se entiende? Tengo Sí. una pregunta. ¿Y con los chicos? ¿Cómo lo trabajas con chicos chiquitos? Chiquititos. Hasta los 7 años. Se trabaja con la mamá y con el papá. Sí. ¿Por qué? Porque el chico tiene el 50% de células tuyas y el 50% de células del papá. Si sana la mamá y sana el papá, sana el chico. Y si es más grande, entiende las preguntas que les haces. Claro, Es sí, impresionante. pero yo le preguntaba por Sí. chicos chiquitos. Sí. Y por más que tu hijo esté en la China, si sanas vos, sana tu hijo. Porque la energía no respeta distancias, muros ni sótanos. Y nosotros está demostrado ya que somos materia y energía. ¿Se entiende? Sí. O sea, si sana uno, sana a los hijos. Doctor, o sea que en el nombre también cuando se repite trae la carga genética de los ancestros. Depende, a ver, pongamos. ¿Vos, tu nombre es? Valeria, no, pero no tengo el nombre de ninguno. Pues supongamos, vamos a hacer la idea que tu abuelita... Casi siempre tenemos los Vamos a hacer la apellidos. idea que tu abuelita era Valeria. ¿Sí? Sí. Vos sos el doble de tu abuelita. Ah, bueno, gracias a Dios no. Bueno, suponete. Y todo lo que sufrió ella Sí. o gozó ella, vos lo Lo voy heredás. a- Porque sos su doble. Está el heredero universal. ¿Qué significa eso? Ejemplo, naces el mismo día que tu mamá se murió, por decir, Sí. o tu abuelita se murió. El mismo día y si posible a la misma hora, exacto. Sí, sí. ¿Sí? Y encima se llamaba también Valeria. Mm. Vos sos una heredera universal de ella. Heredas todo de ella. Bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. No, yo lo digo por mi hijo porque lleva el nombre de su bisabuelo.
él es el doble de su bisabuelo. Entonces yo soy un desastre. Tengo el segundo nombre de mis dos abuelos. Entonces, a ver. Somos dobles por. Ahora, a ver, es somos importante dobles, que perdón. esto de los dobles, ¿sí? Predispone, pero no determina. Eso es súper importante. ¿Qué significa esto? Una bomba está predispuesta a explotar, pero mientras yo no le ponga mecha, no explota. ¿Sí? O sea, no es que una bomba va a explotar sí o sí porque tiene nitroglicerina adentro. O sea, no quiere decir que porque somos dobles energéticos, sí o sí vamos a repetir los conflictos o los problemas que tuvieron nuestros ancestros. Pero sí tenemos una predisposición. Y si se presenta una mecha que active el conflicto emocional, vamos a caer mucho más rápido que otras personas. Entonces, ¿qué puede ser? Que si tuvimos una herencia de ancestros con problemas de adicción y nosotros tenemos una predisposición a las adicciones, es mucho más rápido, más simple caer en una adicción para nosotros que para otra persona. Pero no significa que sí o sí vamos a ser adictos. Pero hay una predisposición y hay que tenerlo presente. Ahora vemos. Sí, a ver, vamos a hacer la idea que esto tiene pólvora. Si yo no le pongo el fosforito, no explota. Claro. Nosotros podemos tener toda la carga esa emocional, pero si no está el fosforito, no explota. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí. Somos dobles por el nombre, por la fecha de nacimiento y por la fecha de concepción. El nombre no importa si es primero o segundo. No importa. Mi marido y mi hijo nacieron el mismo día. Es el doble de tu marido. ¿Sí? Y también por el parecido. Por profesión. Oh, por profesión no. ¿Parecido físico? Por parecido físico, sí, también. Por parecido físico también. Pero puede ser que hayas elegido la profesión justamente porque haya alguna energía. Una pregunta, si por ejemplo, la enfermedad como la esquizofrenia entra en este... La esquizofrenia es un caso ya más difícil de todos porque ahí tendríamos que haber ya hablado de constelaciones esquizofrénicas. Hammer habla de constelaciones esquizofrénicas. Significa que dos conflictos se vivieron en el mismo momento que atacaron ambos cerebros, derecho e izquierdo. Entonces no te deja y hay una decisión del encéfalo. ¿Sí? Pero eso es, ya es dos conflictos con la primera ley. con la primera ley, con el shock emocional. Dos conflictos idénticos y que te atacan, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Hay dos focos de Hammer que no se solucionan. ¿Se entiende? ¿Y se puede biodescodificar? Se puede biodescodificar, ¿sí? Pero es más difícil que lo demás. ¿Sí? Es muy más difícil. Yo tengo experiencia solamente con dos casos que no se desquizofrenizaron, pero que están, diríamos, tomaban, por decir, 20 medicamentos, no toman más que uno solo a la noche, por ejemplo, y que hacen su vida casi normal. ¿Sí? O sea, no salió el diagnóstico de esquizofrenia, pero trabajan, viven normalmente. Una vida casi que sí, porque un esquizofrénico en sí muchas veces no Bueno, tiene una vida normal. Tengo una que es profesora en Bellas Artes, otra que es profesora en un colegio, así que... No, por eso. O sea, que... ¿Sí? Lo que vos, lo que vos decís me hace acordar a mi primo. Yo venía justamente en estos días hablando con ella, ¿sí? Con mi pareja, y le decía que no sé qué otro shock habrá sufrido, pero él era testigo de Jehová y su familia también. Y bueno, él era como, por así decirlo, más descontracturado y contrajo una relación con una chica y la dejó embarazada. Ya todo esto fue como apuntado como el pecador. Sí. Y todo eso le trajo un shock enorme que le produjo, creo que no sé si tenía 17, 18 años, que ya era grande y era absolutamente normal. Una esquizofrenia que hasta el día de hoy está totalmente mal. Habría que verlo, pero ya es un caso más... No, pero por eso te digo, me hiciste acordar de eso, porque yo dije, siempre se disparó de ahí, lo más raro que era recontra normal, no tenía ningún problema de nada, y de un día para el otro, le pasó que... Bien, pero... Psicosomático, todo. Así es. Se queda algo que no entendieron. No. O sea, la fecha
Por ejemplo. Eso más profundo. Porque Sí, cuesta un poquito. mi papá murió un 23 de noviembre de 1988. Sí. Y mi hija nació un 23 de noviembre del 2002. No importa el año, lo que importa es el ¿Hereda día. también? El día. Por eso también lo Es hereda. heredera. Pobrecito. Es heredera universal, se le llama eso. Entonces hay que Yo ver. no quería que naciera Hay así. que ver las cosas lindas que vivió él y las cosas feas para descualificar. Y eso que le dicen que me vienen a reparar. Es que todos venimos a reparar. Todo el mundo venimos a realizar una determinada función. ¿Sí? ¿También relaciona esto con constelaciones familiares o nada que ver? Parte sí, parte no. ¿Sí? Cuando se habla de constelación esquizofrénica no tiene nada que ver con la constelación familiar. No, sí entiendo. Pero, digo, esto en sí. pero esto sí, todo se relaciona con todo. Pero la biodescodificación tomó de todos un poco. Tomó de la nueva medicina germánica fundamental, de la programación neurolingüística y de la hipnosis. Pero también tomó la medicina cuántica, también tomó las medicinas energéticas, la medicina china inclusive, y muchas otras cosas. ¿Sí? Pero lo fundamental es entender que esto es solucionable, se sana y podemos. Con información. ¿Los trastornos del espectro autista también se pueden ¿Lo qué? abordar? Los trastornos del espectro autista también se Del pueden espectro abordar? autista, sí. El trastorno del aspecto autista tiene que ver muchísimo con cosas, con secretos familiares graves, especialmente con la parte de muertes, ¿sí? Ahorcamientos, estafas, cuando se unen los familiares muy cercanos, ¿sí? Entre hermanos, entre papá y hija, hijo y mamá, y vienen a callar secretos, a decirnos que hay secretos no solucionados. Y sí, o sea, se parten, muchas cosas se compensan sin volver a hacer 10 puntos, pero por lo menos dejan de tomar medicación, se adaptan y un montón de cosas. Pero tiene que ver mucho con los secretos graves de los problemas familiares. Vuelvo a decir, muertes, ¿sí? Violaciones, abusos, ancestros, entre ellos, ¿sí? Cuando a veces son hijos en la familia, o sea, en el abuelo o en la abuela, ejemplo, se casaron entre hermanos, ¿sí? O entre papá y hija, o al revés. ¿Se entiende? Hay secretos muy jodidos en todo lo que es el proceso autista, ya sea un RED o lo que sea, ¿sí? O el desintegrativo infantil, que hay 4 tipos de autismo, los más considerados, pero bueno, son temas muy duros. ¿Sí? Una pregunta, Juan. ¿En la mayoría de los casos es o es en general? O sea, un chico o una persona que es autista. Sacado la parte traumática, ejemplo, tu señora está embarazada y vos le diste una piña en la panza y lo traumatizaste es el cerebrito. Ese es un acto traumático. Está bien. Esa es otra cosa. Sacado eso, lo demás tiene que ver con eso. Lo digo en el caso, ponele, ¿no? De que una persona es autista, que el chico nace con autismo o se va desarrollando con autismo, sí. ¿Se genera 100% de los casos por lo que vos decís? No, ¿O hay sacado la parte traumática. O sea, también puede ser por traumas directos. O la persona se cae, se golpea la panza y se golpea la cabecita. Pero si no es así, vendría a ser todos los casos. Todo eso, así es. Que a veces ¿Sí? pueden ser varias generaciones para atrás. Claro, sí, sí. O sea, o por sacado la parte también que te sacan con No es que sea poner, No. no sé, de los padres, ¿no? No, puede ser de atrás, puede ser los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, recontra tatarabuelos. Viene a informarnos algo. Acá hay un conflicto a resolver. Y si nosotros sanamos, es como que sanamos todo lo que ellos hicieron, Sí. ¿no? Así Lo es. que no están viviendo. Ahora, ustedes pueden resolver el conflicto o hacer una cajita más grande, ponerle un moñito más lindo y dárselo a sus hijos para que lo resuelvan ellos. Eso te iba a decir.
para las generaciones futuras también está bueno. Así es. Claro, O lo son resolvemos adultos que no nosotros, tienen talento. o lo resolvemos nosotros el conflicto, porque lo Claro. que nuestros padres, ¿qué hicieron? Hicieron una cajita con un moñito y dicen, ¿sabe qué? Yo no me cansé, resolvelo vos. Te lo tiro. Entonces nosotros hacemos, o resolvemos el conflicto, o hacemos una cajita más grande, un moñito más lindo, y se lo damos, resolvelo vos porque yo me cansé. Él es mi hijo, le va a resolver vos, chao. El mismo nombre. ¿Sí? Y encima mi doble. Encima de mi doble. ¿Sí? Claro. Yo no sabía en ese entonces y le puse a mí mismo un nombre, Juan Francisco, y yo me llamo Juan Francisco. Entonces, es mi doble. Claro. Entonces me hereda todo. Entonces hay que hacer cortes ancestrales para que él se libere de esas energías malas y por ahí las pequeñas buenas que se queden. ¿Eh? Sí. Disculpa que esté acá. Me quedo picando una que vos dijiste de enfermedades así como la artritis. Yo tengo artrosis. Sí. ¿Tiene que ver con alguna de las cosas que decís vos? ¿O? La artrosis tiene que ver, a ver, la artrosis, ¿qué es la artrosis? Primero fundamental. Artrosis, artritis. ¿Sí? Ahí viene, ahí tiene las dos cosas. ¿Sí? Especialmente las manos. ¿Qué significa artritis en las manos? Es sentirse desvalorizado o desvalorizada por no poder hacer una determinada actividad X, real o simbólica. Si ella cree que es mala ponerle tecleando, o viene el jefe y le dice, lo que haces es una porquería, no sirve, y ella se la cree que es una porquería, inhabilita sus manos para no seguir haciendo esas cosas que ella hacía lindo. Ejemplo, pintaba y le decían, tu dibujo no sirve, es una porquería, por decir. ¿Sí? Y a veces esos conflictos vienen de la infancia y ni siquiera los recordamos, están en el inconsciente hasta que se van acumulando y en un momento explotan en el... La artritis. Sí, perdón. Y seguimos con la artritis. La artritis tiene que ver mucho con la crítica, de vivir criticando al otro o vivir criticándose a sí mismo. ¿Escuchan? Criticando al otro o criticándose a sí mismo, de decir que es una porquería, que es una inútil, que no sirve, que lo que hace no sirve. Eso es la artritis. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una enfermedad inflamatoria. De acuerdo a la articulación que toque. Puede ser tocar la mano, puede tocar los hombros, puede tocar las piernas, las caderas. También tengo prótesis de cadera. Bien. Entonces, ¿me entendiste esto de la artritis? Entonces hay que dejar de autocriticarse. Nunca no servís para esto, ni yo me dije no sirve para esto. Bien. Yo era dactilógrafa, en su momento no era. Pero no era que no servía. Sí Pero servía. alguien creía que... A ver, No, no. vos podés, Nunca me dijeron vos que podés no servía. hacer algo, ¿sí? Pero a veces son mensajes subliminales. Tu jefe, ejemplo, yo tuve un caso de una artritis con una persona que era secretaria justamente, Sí, o tus padres. ¿sí? Y el jefe le decía que lo que ella hacía no servía para nada. Y se mandó una artritis en los dedos. Cuando la amiga que escucha al jefe que le dice, ¿ves? Sabes que fulana es excelente, pero si le digo que es bien, se la va a creer y va a querer que le aumente el sueldo. Entonces, cuando se enteró que era, el jefe le decía que no servía para no aumentarle el sueldo, se enojó. Lo curó, o sea, en realidad, la amiga le hizo tomar conciencia que ella servía. Cuando tomó conciencia, chao. A ver, la artritis tiene que ver no solamente con eso, es una parte, ¿sí? Pero es un proceso inflamatorio y tiene que ver de sentirse desvalorizado por un montón de cosas, no solamente por eso. Las manos tienen que ver mucho con el papá. Cuando yo también me siento desvalorizado por papá, papá biológico o papá simbólico, papá autoridad, papá Yo soy sol. entonces. ¿Se Tengo entiende? todo de mi papá, la otra vez me operaron de un quiste acá en la mano. Mano. Así que soné. Bien. Tendré que sanar ¿Y vos algo, qué papá. articulación tenías de artrosis, me decís? La rodilla. Las rodillas. Las rodillas tienen que ver de sentirse... Cuando uno va a la iglesia, ¿qué hace? Se arrodilla. Sí. ¿Sí? Entonces, tiene que ver mucho con la desvalorización, que uno se siente desvalorizado y a su vez se siente sumiso ante cualquier que te dicen no servís. Eso es una porquería. Doctor, pero la señora no se sentía desvalorizada. Bien. La desvalorización puede ser Claro. interna. De antes. ¿No es por el desgaste del trabajo solamente? A ver. Entonces, Dos personas
que hacen la misma situación y una hace artritis y la otra no. ¿Por qué? ¿Sí? Que ella no se sienta desvalorizada a nivel consciente es una cosa, pero tenemos el inconsciente que es el 95%. Muchas veces un mensaje pasó, nosotros no lo percibimos. ¿Se entiende? Por eso Vos no te sentiste desvalorizado a nivel consciente, pero el inconsciente lo tomó. ¿Se entiende? Especialmente en Occidente, que racionalizamos demasiado, nos cuesta mucho conectar con la parte emocional y en vez de vivenciarlo solemos bloquear. Y entonces nos convencemos a nosotros mismos que estamos bien, cuando internamente tenemos una revoltija de emociones ahí que están molestando. Y eso no es el consciente que tapa. Exacto. Así es. Nosotros vamos tapando para no ver Es el que hay. nos que hay boicotea para decir, no, eso no me pasa a mí. No, a mí, yo no. A mí no me pasa eso. Pero, ¿y cómo lo tienen las manos así? O tenés un conflicto con papá, o tenés un conflicto de desvaloración interna, consciente o inconsciente, ¿sí? O sos criticón o te autocriticas a vos mismo. ¿Sí? Aunque muchas veces uno no se da cuenta. Y niega todo. Pero si fue envidia solamente que decían, o querer la seriedad. Por eso estoy hablando de mensajes subliminales muchas veces, que ni siquiera nosotros sabemos lo que nos pasa. ¿Se entiende? O sea, entran a nuestro inconsciente sin saber que yo lo tomé así. Y le digo, a veces son mensajes que recibimos, no sé, estábamos en el jardín, en primer grado, y una compañerita nos dijo, qué feo tu dibujo. Y eso quedó grabado en el inconsciente, ahí guardadito en una cajita, y 30, 40, 50 años después, se detonó ese conflicto de hace 50 años, de lo cual ni siquiera tenemos registro consciente. Y está ahí guardado. Por eso a veces, para lograr descodificar un síntoma, hay que ir súper profundo para ver dónde está el conflicto. Digo, a veces ni siquiera es de esta vida, como decimos, a veces es información que vino de forma ancestral. No es, ok, una sesión, 20 minutos, ¿qué te pasó? Ah, vos te pasó esto, listo, se resolvió el problema. Esto es bastante profundo. ¿Sí? No es una sesión, listo, resolví todo. En el Hay caso, gente que sí. Por Hay el gente que caso no. de ella, perdón, Puede ser una desvalorización que venga de otras generaciones. del proyecto sentido o de mis ancestros. Ejemplo, ella no se sintió desvalorizada, perfecto, pero a lo mejor su mamá cuando estaba embarazada de ella se sintió desvalorizada, ¿sí? Por X motivo que le dijo el papá o el jefe o no sé quién, por otro lado. Todo esto lo hizo Hammer. Ahí está. O sea, ya viene de... Hereditario la enfermedad, Ahí pero está. no por desvalorización. Bueno, vuelvo a decir, ya desde la epigenética, ¿sí? Está demostrado que los genes están, pero los que los activamos o desactivamos somos nosotros. O sea, la bomba está acá, pero quien hace explotar soy yo que le pongo el fósforo. ¿Sí? O sea, a veces la desvalorización no es mía, es de mi mamá, o de mi papá, o de mis abuelos, o de mis bisabuelos, o de mis tatarabuelos, que por memoria celular, que es diferente a decir genético, por memoria celular yo traigo esa energía, si queremos llamarla distorsionada. Claro. ¿Se entiende? O sea que muchas veces la desvalorización no es mía, sino es de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, de mis bisabuelos, y que por memoria celular viene dentro mío. ¿Ahora se entiende? La predisposición genética a padecer tal enfermedad. Así es. Claro, el programa. O sea, yo soy hermano de él y nosotros, la familia Garro, que somos como 50, Sí. todos tenemos problemas reumatológicos. Ahí está. Porque seguro que ha habido desvalorización en la familia, ya sea en tu mamá, en tu papá, en tu abuelito, en tu abuelita, por X motivos, y eso viene por memoria celular a ustedes. ¿Se entiende? Muchas veces y pequeño acto, ejemplo, su amigo le dice, ¿sabes qué? Vos no servís para jugar al básquet, por decir. Sos grandulón, alto, pero no servís, por decir. Y él se la cree y se desvaloriza. Y sigue eso dando vuelta en el inconsciente, no sirvo. O la señora le dice algo, vos no sirvís para nada, y él se la cree. Entonces se enferma. Claro, ahí es donde se enferma. ¿Se entiende? Yo no digo nada. Exacto, esa es la gran diferencia. Ah, pues la señora.
Por eso dije recién no gustó la familia. Ah, bueno. Pero, ¿se entiende esta Yo parte? no le digo nada. Bueno, que atajó la... Se atajó de entrada. Y en el caso de la hipertensión, La hipertensión arterial, a ver. La hipertensión arterial depende si es la alta o la baja. alta. Cuando es la alta, significa una desvalorización, sentirte desvalorizada y querer expulsar a alguien de tu clan familiar. ¿Y querés? ¿A quién querés expulsar? No sé, ella es mi prima, pobrecita. Como mi hija. ¿No tenés marido vos? ¿A quién querés expulsar? Pregunto porque de parte de mis dos familias, materna y paterna, todos son hipertensos y bueno, todos mis contemporáneos, mis primos de mi edad, todos igual. O sea, las dos familias... Bien, por ahí viene ya por memoria Por ahí, celular. A lo mejor no sos vos el que quiere expulsar a alguien, pero quizás tu mamá o tu papá. ¿Qué es la presión arterial? No es nada más y nada menos de hacer una tensión para expulsar algo. ¿Sí? Ahí, cuando uno está estresado, secreta adrenalina. ¿La adrenalina qué hace? ¿Sí? Está presionando. Está presionando. Presión alta. Entonces, presiona las arterias y aumenta la presión. Cuando uno quiere expulsar a alguien de mi universo, de mi clan familiar o de mi universo, puede ser en tu trabajo, en tu clan de tus amigos o en tu clan de tu familia. ¿Y puede ser simbólico también? ¿Real o simbólico? Todo es real o simbólico. El hipotiroidismo tiene que ver con la falta de tiempo que uno siente. El hipotiroidismo tiene que ver con el tiempo, porque la tiroides es el reloj biológico de nuestro cuerpo, ¿sí? Y depende si es hipertiroidismo o hipotiroidismo. Si es hiper, es porque vos querés que el tiempo pase rápido. Mucha ansiedad. Y si es hipo, es porque no querés que pase el tiempo por X motivo. Por ejemplo, yo tuve un caso de una chica de 12 años que no quería crecer porque había visto morir a los abuelos y cuando dijeron, ¿por qué murieron? Porque se volvieron viejitos. ¿Sí? Entonces ella no quería crecer para que los padres no se vuelvan viejitos y no se mueran. Pobrecita. ¿Y la diabetes? ¿Qué conflicto? La diabetes. ¿Quién dijo la diabetes? La diabetes tiene que ver mucho con amor dividido. No es necesario que lo digas, pero sí que lo pienses y lo imagines, ¿sí? Amor dividido y amor en el sentido... Yo había escuchado algo que es cuando uno se siente solo. Para. A ver, entonces vamos. Amor dividido por un lado, ¿sí? O sea, es estar y no estar, ¿sí? Cuando hablamos de amor en el sentido amplio de la palabra. No hablamos solamente del amor que conocemos como sexo, no. Es amor en el sentido amplio de la palabra, ¿sí? Amor dividido. Las parejas que están juntos, pero que cada uno duerme en su pieza, por ejemplo, y están separados hace años, pero siguen siendo esposos, por ejemplo, ¿sí? Y estar negado a la dulzura, porque el azúcar, ahí está, el azúcar, que es el elemento glucosa, ¿sí? Es dulce, y la persona siempre está generalmente negada a la dulzura, o sea, a lo lindo, diríamos. ¿Qué? ¿A recibir amor? A recibir amor. En todo el sentido. Soy diabética. Yo no siento ese sí. Bueno, pero pará. Vuelvo a decir esto. A ver si que se entienda. El conflicto puede ser mío, puede ser de mi mamá, de mi papá o de mis ancestros. ¿Se entiende? El desarraigo puede Bien. ser que ¿Cómo? el desarraigo a veces te trae. Está bien. Aparte, la diabetes tiene que ver mucho con algo de resistirse a, vos le agregás a qué te estás resistiendo, y de asco o repugnancia a algo que vos, ¿sí? Le tenés un poquito de asco, vos o tus ancestros, de lo que vos lo traes. ¿Se entiende? Entonces, amor dividido, estar negado a la dulzura, por otro lado, y por otro lado, es resistirse a qué te resistís, y tener un poco de repugnancia o asco a algo. Doctor, O sea, ¿qué diferencia hay para entre un esa? poquito. Lo importante es que uno lo piense y lo imagine. No es necesario decirle sí, esto no.
Importante que lo piense, lo imagine. Y si tu cerebro detecta en tu inconsciente qué es lo que a vos te está robando, se equilibra. ¿Se entiende? Muchas veces no puede ser tuyo. Puede ser de mamá, de papá, de nuestros ancestros. ¿Queda claro eso? Sí. Bien, sí, ahora sí te escucho. Claro, ¿y qué diferencia hay entre esa diferente diabetes que se pudieron haber generado? Si No te entiendo. Entre tipo 1, tipo 2. Claro. Ah, diabetes tipo 1, tipo 2, decís. No. Por ejemplo, vos tenés diabetes porque, por ejemplo, te pasó algo con amor de tus padres, supongamos. Sí. Vos no sentís eso. Pero quizás un abuelo tuvo diabetes, es por herencia. Así es, pues. Bueno, pero ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Entre esas dos diabetes que puede llegar a generarse. Por eso el resultado El resultado es conflicto emocional, ¿sí? Conflicto emocional propio o de un ancestro genera un síntoma. Esa es la relación directa. El mismo. Sí. Un síntoma. O sea, Que hay que ¿sí? sanar es el síntoma. si vos detectás algo de lo que te dije, no es necesario que me lo digas ni a mí ni a nadie. Que vos lo pienses y lo imagines. Y si tu inconsciente se hace consciente, se termina la diabetes. ¿Y algo hereditario cómo se soluciona? Entonces no se entendió nada de lo que dije. Claro, porque es eso. Es eso. Lo hereditario es lo que traemos. Pero ¿cómo lo soluciona? Encontrando el problema. A ver, hay técnicas, de programación neurolingüística, hay técnicas de programación neurolingüística, de neuromedicina germánica y de hipnosis. Si no puedo resolver con la parte de primer ley de Hammer, puedo hacerlo con técnicas de programación neurolingüística. Y si no puedo resolver con técnicas de programación neurolingüística, voy a hipnosis. Y en hipnosis entro al inconsciente y ahí el inconsciente sabe qué es lo que forma. Si es de ella, es de su mamá, de su abuelito, no sé de quién. ¿Ahora se entiende? Sí. Tengo una pregunta. Cuando usted habla del choque emocional, Sí. que es donde se produce, digamos, el conflicto a nivel que se ve físico en la resonancia, en la ecografía. Sí. Ese choque. Ecografía no, tomografía computadora. Tomografía, perdón. Ese choque, o sea, puede ser positivo o negativo. Que es lo que empieza a generar la enfermedad, digo, o sea, una Un persona trauma. que está, digamos, estable emocionalmente, alegre. Sí, ejemplo, hay gente que no está preparada para el éxito, ponele. Okay. ¿Sí? Si no está Si no preparada está para el preparada, éxito, y sufrís un shock, que si tenés plata te van a matar y te comenzás a perseguirte, te volvés paranoico. Acuérdense que Paranoico. positivo y negativo es una construcción mental. Total. Que todo hecho es neutro. Entonces, es la mente la que le pone la etiqueta de esto es positivo, esto es negativo, y según eso empieza a generar la historia interna que genera el shock y empieza a generar el síntoma. Es todo el proceso de interpretación interna del cerebro. Total. Yo lo preguntaba porque, o sea, tengo un diagnóstico de mastitis crónica. ¿Mastitis? Mastitis crónica. Siempre se ¿Mama me derecha o izquierda? Izquierda. Bueno, Y te en digo. el primer momento que tuve Sí. la primera mastitis, yo estaba espectacular en mi vida. O sea, sentía que estaba como en un momento donde había resuelto un montón de cosas Sí. a nivel emocional, a nivel económico. O sea, me sentía, si hoy lo miro de acá a los 7 años que estoy con esta enfermedad, sentía que estaba como Bien. espectacular. Hoy lo miro y digo, bueno, me faltó trabajar esto. Bien, Esto. está bien. Y lo fui resolviendo. Perdón, ¿tenés hijos vos? No, no tengo hijos. ¿Alguien que vos consideras que tenés hijo? Que vos lo consideras como tu hijo, por ejemplo, tu papá o tu mamá puede representar a tu hijo. Que vos te estás haciendo cargo de tu hijo, no necesitas decírmelo, pero quiero que Sí, lo pero pienses pensarlo. y lo imagines. Ok. Mama izquierda, ¿vos sos diestra o zurda? Diestra. Diestra. Mama izquierda significa sentir que no te valorizás o no te sentís valorizada vos, ¿sí? Para proteger a tu hijo o a tu hija. Vuelvo a decir, el hijo puede ser real o simbólico. O sea, mis padres pueden pasar a ser mis hijos. Mi pymes, mi trabajo, algo que yo hice y que se vino abajo y que creo que yo soy el responsable o irresponsable para que eso no se produzca. ¿Se entiende eso? Si vos pensás esto e imaginás esto, tu mama izquierda desaparece la mastitis por obra y gracia del Espíritu Santo, como quieras decirle. Como decir, es magia sin ser magia. ¿Se entiende? Porque mama izquierda significa sentirte. Es un problema de protección del nido.
tu nido, vos vivís sola, con... Vivo en pareja. Bueno, ahora, para mucho cuidado con esto, que muchas veces las madres comienzan a ser las mujeres comienzan a ser las madres de las parejas. Y el hijo, el hijo simbólico es el marido. ¿Se entiende? A nivel inconsciente. Por supuesto. Si vos sentís que no estás protegiendo a tu marido, o no te estás siendo protegida por tu marido, ¿sí? Atacás tu mano izquierda. Es un síndrome del nido. ¿Me entendiste? Sí, puede ir, digamos, como pasando, no digo del padre a la pareja, puede como ir, digamos, porque yo la primera mastitis no estaba en pareja, para ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, si lo miro Algo que vos consideres un hijo simbólico. Algo que vos consideres un hijo simbólico. Vuelvo a decir, tu hijo puede ser una mascota, ¿sí? Un gato, un perro, ¿sí? No sé, tu auto que compraste y te lo robaron, ¿sí? Algo que vos consideraste real o simbólico. O sea, no es necesario que lo digas, sino que lo pienses y No, lo no, quieras. de hecho lo estoy buscando porque digo, pueden ser muchas opciones. De Bien, hecho, si lo buscas, si lo encontrás, yo te puedo asegurar que en menos de 30 días esa mastitis desaparece sin medicamentos y sin nada. yo ahora tengo una operación, perdí casi toda la mama yo. Bien, o sea, pero muy bien, eso es sanación. Eso es sanación, ¿sí? Si vos buscas en tu archivo ahí adentro, no es necesario que... Lo busco y digo, bueno, ¿qué es? Bien. O sea, Algo que represente ¿tengo para que vos. perdonarme o perdonarle a otro? Bien, Estoy eso es como con esa para conversación. trabajar ya en una sesión de terapéutica. Pero para que vos vayas buscando en tu archivo mental. Si vos encontrás eso, de quién vos crees que no pudiste proteger, algo que vos crees, aunque no sea real, lo importante es lo que uno cree, lo que uno siente, lo que a uno le pasa. ¿Se entiende? Si vos podés resentir eso, que parte ya lo estás resintiendo, el mastitis desaparece. El cáncer desaparece. El cáncer es igual a un resfrío común silvestre. Gente, también tengan mucho cuidado con la sobreexigencia, porque a veces me mato pensando, literalmente me mato a mí mismo pensando, ¿sí? Que yo lo voy a encontrar, que yo lo voy a encontrar, que yo lo voy a encontrar el conflicto, y está bloqueado por mi inconsciente, y por más que busque y busque y busque, no lo voy a encontrar, porque tengo que pedir apoyo de alguien, ¿sí? Tengo que pedirle ayuda a alguien que me guíe en una relajación profunda, porque mi inconsciente lo está bloqueando. Porque hay mucho miedo interno a resolver ese conflicto, porque tiene una carga emocional muy fuerte. Y a veces no lo encontramos nosotros solos, porque no estamos capacitados, no tenemos las herramientas, y necesitamos la guía de otra persona. Si ustedes no encuentran el conflicto por su cuenta, es donde hay que pedir el apoyo de un terapeuta, de un médico, de alguien que sepa que los pueda guiar a ustedes en ese camino para que encuentren ese conflicto, ¿sí? Porque ya mucha gente tiene que aprender a ser independiente y mucha gente tiene que aprender a pedir ayuda, ¿sí? Los dos extremos es lo que nos causan conflictos. Ser totalmente independiente, que no podemos, vivimos en una sociedad, y ser completamente dependiente de otro. Esos dos extremos enferman. Cuando yo aprendo a pedir ayuda siendo independiente, se produce sincronización de hemisferios. Y eso es re importante. Bien, ¿se entendió esa parte o no? Bien, sí. ¿Puedo compartir algo con Sí. el grupo? Buenas tardes, mi nombre es Estela. Bueno, lo que les quiero comentar, gracias a la nueva medicina germánica y a la biodecodificación, me he sanado totalmente de fibromialgia. No sé si alguien tiene conocimiento de lo que es la fibromialgia. Conozco gente que tiene fibromialgia, me pasa muy mal. Bueno, sí. Yo justamente también lo he pasado muy mal. Empecé desde muy joven. Primero tenía 34 años, después tuve 49 y a los 54 me agarró mal, digamos, una crisis muy fuerte, donde yo he probado todo tipo de medicación, donde he probado mi organismo, todo tipo de analgésico, y ya no me hacían nada. Bueno, tal es así que la médica clínica me decía, bueno, Estela, no sé quedarte. Bueno, pero yo tenía que trabajar, entonces tenía que estar bien, y me sobreexigía. Me hacen hacer todo un análisis, tuve que ver mi reumatóloga,
Bueno, el diagnóstico fibromialgia. Me recetaron pregabalina. Tomaba primero una pregabalina de 75 miligramos, después tomaba 2 pregabalina y yo seguía igual. Disculpe, ¿qué es la fibromialgia? La fibromialgia es una enfermedad que ataca primero los músculos, ¿no? Que empezás con un dolor muscular, ya sea espalda, después un dolor muscular generalizado, después colon irritable, después pérdida de memoria y después ya no te podés mover más. Te duele hasta el cuero cabelludo, te duele todo. El roce de la sábana en la piel es espantoso. Es espantoso. Bueno, tal es así que ya esa medicación no me hacía nada. Y lo que yo o sea, mi curiosidad era preguntarle a mi doctora si esto lo iba a hacer, o sea, ¿hasta cuándo esto? No, esto iba a seguir y no me iba a hacer nada. Bueno, y gracias a que vine a este lugar y que al doctor le comenté todo lo que me venía pasando, y a la nueva medicina germánica, y a la biodecodificación, me curé. Y ¿sabes qué? Hasta he tomado el aceite de cannabis, que lo conseguía, digamos, sí, tenía que mover a 2 o 3 personas para conseguir el aceite de cannabis para que llegue a mí, recién. Sin embargo, o sea, tomé el aceite de cannabis. Sentí un alivio, pero después ya no. Y bueno, todo de todo. Bien, O sea, ¿se es lo que entendió hasta tengo acá o para no? compartir. Perfecto, Bien, muchas bien, gracias por bueno, compartir. Bueno, gracias. todo es factible y todo es sanable, todo es sanación, pero es autosanación. Quiero que entiendan, yo no sano a nadie. Si hay una persona que sané, la única que sané soy a mí mismo. Sí. Pero yo para que nosotros cumplamos con lo que veníamos diciendo, me duele acá, me duele allá, tengo fobia, tengo eso, entonces usted la guía. Por eso, nosotros guiamos, informamos, ¿sí? Sugerimos. O sea, le decimos, para ir al shopping tenés que agarrar a Arieta y de frente para allá. Ahora, si vos querés te vas y no te vas. Es importante la información, porque Bien. antes estábamos... Bien. ¿Le Pero, puedo hacer una pregunta? sí. Los 5 pecados inhibitorios, ¿de qué vienen? Los cardioinhibitorios, los 5. Sí. Todo lo que te es corazón, corazón significa casa, ¿sí? ¿Y qué problema tengo con mi casa, con mi territorio? En mi casa o en mi territorio, ¿sí? ¿Me siento invadido en mi territorio o me siento que me están por invadir a mi territorio? ¿O estoy perdiendo a alguien de mi territorio? ¿Se entiende? Bien. ¿Qué decías ahí? El cáncer de la vía biliares. Biliares. Vuelvo a decir, todo lo que es vesícula es rencor no elaborado. ¿Sí? Sí, por ejemplo, ella que dice de la mano, este debe ser mi papá. Si uno ya sabe lo que es, no es otra cosa, tiene que seguir buscando. Ahí tiene que porque seguir si no estaría buscando. apurada. Sí. A veces, a ver, en lo obvio está lo obvio. Las cosas son más fáciles de lo que uno piensa a veces. ¿Sí? Doctor, ¿y si una persona ya nace enferma? Vuelvo a decir, pueden ser de los ancestros. O sea, la enfermedad puede ser mía, de mi mamá, de mi papá, de mi abuelito, de mis abuelos, mi tatarabuelo, mi recontra tatarabuelo, pero hay que ir buscando. Claro, o sea, no quise preguntarle de dónde venía, Sí, sino sí. a qué simboliza, a qué representa, por ejemplo, un síndrome de Down. De Down. Es lo mismo, entra, el síndrome de Down ya es una trisomía, ¿sí? Que hay que buscarlo, que viene también desde nuestros ancestros, que hay que buscar dónde está el gen que está mal, ¿sí? Pero tiene que ver mucho también con secretos, con muchos secretos. Doctor, Sí. vuelvo a hacer la misma pregunta de antes, ¿no? Sí, Capaz que no le hice bien. sí. ¿Cómo es que se llega a, digamos, determinar que, por ejemplo, ¿no? Como dijo recién, la diabetes corresponde a lo que usted había dicho, que no Sí. recuerdo ahora, no puedo Sí. decir tal cual, por ejemplo, las enfermedades reumáticas, a una desvalorización? Digo, ¿qué estudios hay que se pueda llegar a decir que fueron científicos, ¿no? Estudios científicos que Hay análisis de sangre, determine hay análisis de sangre, espérate, hay análisis de sangre, ¿sí? Clásico y común con la medicina alopática, donde te sacan y tenés elevado determinada enzima. Ejemplo, la proteína C reactiva,
el famoso látex. Hay un montón de pruebas químicas que te demuestran que tenés eso. No, eso es Y una vez que biodescodificas, te haces la misma prueba y eso desaparece. Pero por eso, ¿cómo se puede llegar a relacionar que una enfermedad reumática corresponde a una desvalorización? ¿Cómo se relaciona? Vuelvo a decir, a ver, ¿Cómo se llega a a ver, determinar que quedó claro, a ver, lo que pasa es que esto ya es más profundo. Hay conflictos de supervivencia, que es lo que habíamos hablado de colon y toda la parte digestiva, que tiene que ver con el cerebelo, con la parte del cerebro arcaico o el cerebro reptiliano. Conflictos, ejemplo, como de protección, como de mama, que es protección, que tiene que ver ya con el cerebelo. Después tiene que haber los conflictos de desvalorización, que es la tercer parte funcional de entonces, que tiene que ver con el movimiento. Todo lo que es movimiento es, si yo no me siento valorizado para hacer algo, ¿sí? Me siento desvalorizado. Por eso, ¿qué estudios se hicieron para Al llegar tratamiento. a... Es que sabemos de dónde sacaron todo el diccionario sabe que es la remisión del caso. Pero hay un montón de gente que también es desvalorizada, que tiene desvalorización, que no se siente segura y que tiene otras patologías, y no solamente reumática. Por eso digo, ¿qué estudios científicos? Quiero que quede claro esto. A ver. Los estudios científicos, todos los que cuenta la medicina moderna, están para determinar si es artritis, artrosis o, diríamos, no especificado. Están todos. Pero no te dicen de cómo vienen y dónde está el bicho para decir. O sea, no hay, dice, a ver, esto es una artritis. Pero no te dice, te lo produjo el neumococo beta hemolítico del grupo Lanzenfier, por ejemplo. No. Está, o sea, para determinar. Pero no hay todavía, o sea, la medicina Por moderna. eso, ¿cómo es que a través, o sea, esto es medicina germánica? Es de medicina germánica. ¿Y cómo es que la medicina germánica, qué estudios tiene para llegar a determinar que Tiene a más de través una 300.000 casos es empírico, resueltos. se puede llegar a decir? Por eso estoy diciendo, es pragmática, empírica, ¿sí? Y demostrable científicamente, ¿por qué? Porque cada persona que tiene una artritis o artrosis, o lo que quieras decirle, y encuentra el conflicto, se sana. Perdón, doctor. Ahora, perdón, sí. Mi nombre es Marcela. Yo hice el curso de Sí. biodescodificación con el doctor. Sufro de rectificación de cervical. Tenía 3 hernias de disco y 6 pinzamientos. Desde los 12 años que sufro, que tomaba diclofenac con predinol todas las mañanas, todos los días, para poder sentirme bien. Dolores de cabeza, bueno, ya formaban parte de mi vida. Después que hice el curso con el doctor, también con todas las preguntas que tienen ustedes, no creía, me costó mucho, a ver cómo vas caminando y en el caminar vas descubriendo si es cierto o no, pero tenías que vivirlo. Hasta que un día mi expareja me preguntó desde cuándo yo lo sufría. Y entonces empecé a imaginar desde cuándo yo recordaba padecer esto. Y recordé que mi mamá me había llegado al traumatólogo, estaban mis hermanas, bueno, imaginé toda la situación, ¿no? Me posicioné en ese momento. Y el médico le dijo a mi mamá que tenía una pierna más corta, por eso era todo el problema. Mis hermanas se rieron de la situación, yo tenía 12 años y a esa edad imaginarás que para mí fue muy duro. Empezaba la adolescencia y me sentí muy mal, muy desvalorizada. Ahí empezó todo mi problema. Cuando yo tomé conciencia, imaginé este momento, empecé a llorar, lo resentí, porque sentí el dolor que sentí en ese momento, lo mal que me sentí en ese momento. Y ahí además yo te puedo decir, por mis 2 hijos que están acá, que yo me autosané. Hace 2 años hice alergia al diclofenac y al predinol. Y la conozco, Y yo la verdad sabía que tenía problemas y yo sé que
fue una desvalorización total para mí. Y ahí yo ya sentí que todo este camino había valido la pena, porque yo me sané a mí. Bien. Y después lo que venga. Bueno, gracias por compartir. Bueno, ¿se entiende esto? O sea, estudios científicos hay de todo, de lo que te puedas imaginar, pero ya ese es un caso para hacerlo más amplio y con mayor diríamos, exactitud, caso por caso, porque todos somos únicos, somos irrepetibles. No hay en el universo otro igual a mí. Yo soy único. Y vos también. De cada uno. ¿Sí? Todas las experiencias de cada uno. Perfecto. Entonces ya es para estudiarlo caso por caso. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora le vamos a dejar acá con Juan Francisco Hijo, que es el encargado de la parte de programación neurolingüística, que les explique un poco, que es otro pilar de la biodescodificación. ¿Sí? Es mi doble, así que bueno. Voy a hablar igual que esto. Brevemente, va a ser breve porque bueno, se nos pasó el tiempo, la verdad que vuela. Y quiero decir que la verdad que haya tanta gente hoy acá, me encanta por un lado, y por otro lado me preocupa un poquito, ¿sí? Que haya tanta gente que no sepa cómo funciona el cuerpo humano, las emociones. Exactamente, me encanta porque la gente se está informando, pero también preocupa un poquito que haya tanta desinformación, ¿sí? Yo programación neurolingüística me gusta explicarlo de la forma más simple y más concreta posible, ¿sí? Me gusta hacer muchas preguntas. Por ejemplo, si a mí yo tengo este celular, todos tienen un celular, todos conocen lo que es un celular, ¿sí? Ahora, supongamos que un día, ¿sí? Yo cargo mi celular, lo dejo ahí cargado, sé que tiene batería, lo voy a prender y no reacciona. No reacciona a mi celular. Le pongo el cargador, no prende. ¿Sí? Y lo quiero prender, no prende. ¿Ok? Y a ustedes les pasa algo similar. ¿Qué harían con su teléfono? Tratar de arreglar. Lo llevo a que me lo arreglen. ¿Y por qué no lo arreglan ustedes? Yo intenté, a mí me pasó y yo intenté y no. ¿Y por qué? La batería. ¿Eh? No saben. Exactamente. Ahora, fíjense, si yo no sé cómo funciona este aparato, no tengo la información para abrirlo y ver qué es lo que está pasando. Imagínense una persona que no sabe nada de mecánica. Se le para el auto. Va, abre el motor y lo mira. ¿Qué va a hacer? Nada. ¿Sí? Ahora, yo ni voy a ver. lo curioso de esto, chicos, escuchen, lo curioso de esto es que las personas, ¿sí? Los seres humanos, nosotros, no tenemos la menor idea de cómo está constituido desde que nace un ser humano, cómo funciona el cerebro con todo este sistema de pensamiento neuronal, cómo funciona nuestro sistema emocional, cuáles son las interacciones que hay entre nosotros, cuál es el proceso de interpretación interna del cerebro y su interacción con la realidad, con las otras personas. No sabemos de comunicación, ¿sí? No sabemos cómo hablar en público, no sabemos cómo funciona y cómo se activan las emociones. Y sin embargo, sin saber nada de eso, nos abrimos a nosotros mismos y nos queremos reparar cuando algo no funciona en nuestra vida. Por ahí, no nos funciona una relación, no nos funciona con el trabajo, no nos funciona alguna cuestión, una enfermedad. Tenemos una enfermedad, ¿sí? ¿Y qué es lo que queremos hacer? Vamos al técnico que nos cure. Buscamos un técnico que nos cure o queremos resolverlo por nuestra propia cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a tener los resultados que nosotros queremos en nuestra vida si no tenemos la menor idea de cómo funciona este cuerpo, este vehículo que estamos habitando? ¿Alguna vez se pusieron a pensar en eso? ¿Cómo es que yo tomo una decisión para resolver algo que en mi vida no está funcionando? Por ejemplo, me peleo con mi pareja. Quiero cambiar eso. ¿Sí? Es muy curioso porque la mayoría de las personas, primero que no hacen nada, no hacen cambios en su vida. Quieren seguir actuando de la misma manera y que las cosas cambien solas. Y eso no existe. Si yo no realizo un cambio en mi accionar, no voy a tener cambios en el afuera. ¿Sí? Ahora, hay personas que sí quieren hacer cambios. Sí, quieren accionar. Yo les pregunto, ¿quién de acá sabe jugar ajedrez? ¿Quién no sabe jugar ajedrez? Levanten la mano. Bien, de los que no saben jugar ajedrez, ¿cuál es el mejor movimiento? ¿Sí? ¿Cuál es el mejor primer movimiento? Si no sabe. Entonces, ¿qué hago cuando tengo un problema en mi vida? Informarme. A ver, ¿cuál es? Informarme. Escuchen, si tu vida depende de saber cuál es el mejor primer movimiento en un tablero de ajedrez, ¿qué podés hacer?
Informarme, ¿sí? Con mi mente abierta. Porque si yo voy a informarme con mi mente cerrada, yo me voy a informar con mi sistema de creencias, voy a ver exactamente lo que yo quiero ver. Y nunca voy a poder acceder a más información. ¿Se entiende? Entonces, por eso es tan importante tomar conciencia de que hay mucho que no sabemos sobre cómo funciona la mente y las emociones. Y nuestra mente y nuestras emociones rigen todas nuestras decisiones. El 95% de las decisiones que tomamos en nuestra vida son inconscientes, producto de una asociación interna, de una experiencia de mi pasado. Y yo me convenzo, me autoconvenzo de que esa decisión la tomé yo, a pesar de que no la estoy disfrutando. ¿Cómo se explica que dos personas estén en pareja y no se soporten? ¿Cómo se explica que una persona vaya a un trabajo que no soporta, que odia, que le hace mal y no esté buscando algo diferente? ¿Cómo se explica que un chico, un adolescente, vaya a estudiar una carrera que no disfruta porque los padres lo obligaron? ¿Cómo se explica que un padre quiera regular, dominar, controlar la vida de un hijo, siendo que es la vida de otro ser humano, de otra persona, y que no le gustaría que le hicieran lo mismo? Tomar conciencia de esta gran desinformación que tenemos los seres humanos nos habilita las puertas a que nos informemos. Por nuestra propia cuenta. Exactamente, ¿sí? Hoy en día, en la palma de su mano, en estos celulares, cuando yo tengo un problema, si busco acá una solución, voy a encontrar cosas para hacer yo mismo, siendo autodidacta, o cursos, ¿sí? Para hacer, o libros para leer, o videos para ver, audios para escuchar, ¿sí? Información hay un montón de cosas. Pero si yo quiero resolver un conflicto en mi vida, sea una enfermedad, sea un cambio de trabajo, sea un problema en la economía, sea un problema con una pareja, con una relación, con un problema familiar, el que sea, y acciono desde no saber cómo funciono yo y cómo funciona el otro, ¿qué resultados voy a tener? De nuevo, si yo le meto mano a un celular sin saber cómo funciona, ¿qué va a pasar? Me va a tener rompiendo. Entonces, si yo le meto mano a mi vida sin saber cómo funciona, lo más probable es que tenga más conflictos todavía. Porque no tengo idea de cómo funciono, de cómo funciona mi mente. ¿Sí? Y sin embargo creemos que, por estar vivos al día de hoy, sabemos cómo tener una buena vida. Sabemos, Aprendemos. Eso es lo que creemos, ¿sí? Porque consideramos, en la mayoría de nosotros, ¿sí? Consideramos que sabemos cómo se hacen las cosas, cómo tienen que ser las cosas, aunque no lo estemos pasando bien. A veces hay que desaprender. Exactamente, ¿sí? Y una de las cosas que enseña la programación neurolingüística es justamente el funcionamiento de nuestra mente, nuestras emociones, cómo interactúan, el poder que tiene la palabra, las declaraciones, ¿sí? El poder de controlar las emociones, de manejarlas, de entenderlas, de vivirlas, de no engancharse en conflictos, de no engancharse en problemas, ¿sí? Hay ejercicios específicos para perdonar y soltar cosas del pasado, teniendo en cuenta que perdonar no es rearmar el vínculo con el otro que me lastimó. No, es simplemente desanclar la emoción desagradable de un recuerdo que yo tengo de una situación o de una persona para que no me joda más en mi vida y pueda vivir más tranquilo, más relajado, disfrutando, ¿sí? Por ejemplo, ¿ustedes sabían que si ustedes están cargando su cerebro todo el día con malas noticias, el noticiero, ese tipo de información, van a tender a pensar de esa manera todo el tiempo? Sí. Y a ver esas cosas ahí? Sí. Y ahora, sabiendo, ¿miran noticias igual o no? No, yo no. Genial. No podemos Buenísimo. bajar el directivo. Yo no Qué me bueno. la primera tiene que haber aprendido. Me encanta, qué buena respuesta. La mayoría de la gente no sabe siquiera, ¿sí?, que lo que yo hablo todo el tiempo, me lo estoy escuchando. Y al decirlo, le estoy diciendo a mi cerebro, esto que te estoy diciendo, que estoy viendo, que estoy consumiendo, para mí es importante. Entonces quiero verlo más en mi vida. Quiero que esto esté presente en mi vida. ¿Sí? A veces ves más lo negativo. Porque el cerebro está programado para eso. Nuestra mente
negativo. Exacto. Escuchen la palabra la mente. La mente se lamenta. Se vive lamentando, que me pasó esto, que pasa aquello, que pasó lo otro. Y eso es un programa de naturaleza. La mente, exacto, porque la mente está programada para encontrar lo negativo, los peligros de tu vida, para advertirte. Pero cuando se pasa de rosca, se transforma en una madre sobreprotectora que te quiere controlar la vida y ve problemas en todos lados. Porque te puede pasar algo, que te quiere proteger. Hay que ponerlo en la razón. Entonces, ¿qué pasa? Aprender esto, ¿sí? Requiere un entrenamiento. Hay que entrenarse. Pero la cuestión es, ¿qué ejercicios hago? Si no tengo idea, no sé cómo informarme. Leer sirve. Escuchar audios sirve. Ver videos sirve. Hacer talleres sirve. Hacer cursos sirve. Ahora, pero ponerlos en práctica. Exactamente, pero es súper importante que cada curso, que cada taller, que cada información que ustedes obtengan, les dé un ejercicio práctico, concreto, para realizarlo todos los días. Porque esto es una programación diaria para desaprender los programas que no me sirven de mi vida y aprender los que sí me van a servir, lo que sí yo quiero, lo que sí yo quiero conseguir. ¿Sí? Entonces, ¿qué aporta la programación neurolingüística a la biodescodificación? Aprendizaje, técnicas, entendimiento, ¿sí? Herramientas concretas, como por ejemplo, hay un gráfico, ¿sí? muy simple, en el cual se establece lo que se llama estado actual, hoy, y el estado deseado, que es lo que vos querés conseguir. Mucha gente que está enferma, vos les preguntás, ¿qué querés para tu vida? Y no tienen la menor idea de lo que quieren. Y esa enfermedad les trae muchos beneficios. Porque se sienten atendidos, porque no tienen que ir a un trabajo que no les gusta, ¿sí? Porque cada uno sabrá. Entonces, hay mucha gente que no se sana porque interiormente no quiere sanarse. Claro. Obtiene tantos beneficios de estar enfermo que prefiere estar en estado de enfermedad. Sí, es como Porque- estar en la zona de confort. No sabe lo que querés salir. Exactamente. Pero así jode a todos los demás. Exacto. Sí, vos te dejas joder. Claro. Porque sí. si yo tengo herramientas que a mí me permiten bloquear la negatividad de los otros, los pensamientos negativos de los otros, yo puedo protegerme a mí mismo generando un escudo energético, si quieren decirle, o el nombre que quieran, para que la negatividad del otro no me afecte, no me moleste, no me llegue. Ahora, toda esta información requiere informarse, practicarla, aprender, un seguimiento, constancia, ¿sí? Y ustedes les aseguro que cada uno puede crear, literalmente, la vida que quiere vivir. El trabajo que quiera, vivir donde quiera, ¿sí? Es todo un proceso que a veces puede llevar años, pero algún día va a llegar. O sea, cualquier persona, o casi 90 y tanto % de las personas, sabe conscientemente que si va al gimnasio 1 hora y media, 3 veces por semana, en 2 o 3 años consigue el cuerpo que quiere. ¿Cuánta gente va? Ahora, poca gente todavía sabe que si se entrena a forma mental y emocional, puede resolver sus conflictos del día a día. Los problemas con la pareja, los problemas con la familia, los problemas con el trabajo, los problemas con la plata, los problemas con su casa, los problemas que tenga cada uno. Poca gente sabe, ¿sí? Hay un grupo que se dio cuenta que sí se puede, pero no se entrena. Hay un grupo que se entrena más o menos, y hay un pequeño grupo que se calcula que es del 1 al 3% de las personas. ¿Eso qué quiere decir? 1 o 3 de cada 100 personas está entrenándose a nivel físico, mental, emocional, espiritual, energético, para tener la vida que quieren. El resto vive en automático. Sí. Vive en automático su día a día, sin saber por qué le pasa lo que le pasa, sin saber por qué vive lo que vive, y sin siquiera molestarse en investigar por qué le pasa lo que le pasa. Encontrando un culpable afuera, papá, mamá, el Estado, un amigo, quien sea, que me hizo tal cosa, entonces yo me siento mal por eso. Claro. ¿Sí? Entonces, gracias a este conocimiento que aporta la programación neurolingüística,
no solamente pueden encontrar salud en lo físico, sino en lo mental y en lo emocional, encontrar un equilibrio, una estabilidad en las diferentes áreas de su vida, ¿sí? Gracias a este proceso de autoconocerse, de autoconocimiento, sí. O sea, puedo tener un problema, pero que no me afecte. Exacto, exactamente, porque lo empezás a ver desde otro lugar, desde otra manera. Empezás a entender qué es un problema, cómo funciona un problema, cómo reacciona tu mente cuando vos tenés un conflicto y qué va a pasar primero, segundo, tercero y cuarto. Exactamente, lo primero que pasa cuando tenemos un problema es un pequeño shock emocional. Y cuando yo estoy en una emoción no puedo pensar claramente. Y si yo actúo sin estar pensando claramente, agravo el problema. Se me rompió un ventilador, se me rompió el celular, se me rompió el auto. Yo me pongo mal, abro, empiezo a meter mano y se me rompe peor. ¿Y qué me pasa cuando tengo un problema en mi vida? Empiezo a accionar sin saber cómo funciono y después el problema se termina agravando. Yo digo, ¿qué está pasando que se agrava el problema? Que no sabes lo que estás haciendo. Sí. Sí, de qué. No hay problema. Ya estamos por cerrar. O sea, que hay que darse un tiempo. Hay que darse un tiempo. ¿Sí? Esto de toma de conciencia. ¿Está cierto, eh? Tengo 5 minutos. ¿Se quieren? Bueno, bueno, entonces, como para cerrar, ¿sí? Esto fue una pequeña apertura de conciencia para que sepan que existe algo diferente. Que las enfermedades se curan, así como cualquier problema o conflicto que tengan en su vida, pero necesitan informarse y entrenarse, porque esto es un cambio de vida. No es me tomo una pastilla, voy a una sesión y se me resolvió la vida. Es un cambio completo de vida, una reprogramación mental interna completa. Nosotros, bueno, parte de esta charla es ofrecerles que en septiembre comienza un curso de biodescodificación, que son 7 clases que se dan una cada 15 días, que son seminarios de todo un día, de 11 de la mañana a 7 de la tarde los días sábados. ¿Sí? Son 2 niveles. A todos los que se inscribieron les voy a mandar la información completa de todo el curso, para ver si les interesa, y también decirles que los días viernes yo doy charlas acá, ¿sí? Es un grupo de autoconocimiento donde vamos viendo diferentes temas, hacemos meditaciones, ¿sí? Todos los viernes de 8 a 10 de la noche, acá. Hay un grupo de WhatsApp, ¿sí? Donde yo utilizo para mandar la información. Es un grupo donde no se puede hablar, o sea que no van a estar recibiendo mensajes todo el tiempo, simplemente las diferentes... Exactamente, van a estar con las actividades. El que quiera que lo agregue, me manda un mensajito. Igual yo les voy a escribir a todos para mandarles el PowerPoint y la grabación de esta charla. Y también les voy a preguntar si quieren participar del grupo o no, y les mando la información del curso. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí. Esto? Sí. Una pregunta más respecto Sí. a todo el curso. Lo que se informa es días, horarios o aranceles y nada más. Sí. ¿O de qué se trata? Todo. ¿Qué todo? Todo el curso. ¿Qué se Exactamente. Porque no me quedó claro eso, la biodecodificación sí la teoría, Sí. no cómo se lleva a cabo. Es una sesión personalizada en la cual yo te voy guiando, por ejemplo, en un estado de relajación. Es grupal el curso, ¿sí? Es grupal el curso teórico-práctico. O sea, para que ustedes terminen el curso y puedan biodescodificarse ustedes mismos o a otra persona. Para un tipo de certificado. Sí, certificado de asistencia, bueno, el doctor que es el médico. Sí, sí, se da un certificado de asistencia y se aprende a autodescodificarse, ¿sí? O sea, la importancia es que ustedes aprendan no solamente a autosanarse, sino a guiar para que otros también se sanen, ¿sí? Y para cerrar faltaría la parte de hipnosis, que ya debido al tiempo se nos pasó, pero se hace una sesión también de hipnosis que se hace primeramente grupal y después el que quiere lo puede hacer individual. La próxima semana por ahí vamos a hacer la parte de liberación emocional, técnica de liberación emocional. ¿El viernes? ¿Viernes? Sí. Ok, sí, bueno, justo este viernes, ¿sí? Yo no puedo, tengo otra actividad, pero va a estar el doctor dando una actividad sobre liberación emocional. ¿Sí? Unas técnicas simples para soltar emociones retenidas o rencores o molestias o lo que sea. Que son las que enferman. Que son las que enferman. ¿Sí? Así que después les voy a mandar toda la información entre hoy y mañana por los WhatsApp que me vayan pasando. ¿Ok? ¿En qué hora es viernes? De 20 a 22. Acá mismo, de 20 a 22. Los días viernes. Estuvo buenísimo ayer. No se lo pierdan. Bien. No se las pierdan. Muchas gracias, de mi parte muchas gracias, la verdad, nos sorprendimos por la cantidad de gente que vino, espero que les haya gustado, que les haya informado, que les haya servido y que les haya abierto puertas
para que sigan en su camino, para que sigan buscando la solución a eso que les está molestando. Así que bueno, de mi parte muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Y bueno, y las puertas siempre van a estar abiertas para todos. ¿Sí? Se me nos